En los últimos 10 años, Venezuela ha sido una especie de monstruo en América Latina. En cualquier elección presidencial aparece la amenaza de tal cual candidato que va a convertir a tal o cual país en Venezuela. Todo el mundo teme llegar a ser como Venezuela. En estricto rigor fue a partir de 2016, más o menos, cuando comenzó la crisis que llevó a Venezuela a una de las mayores contracciones económicas que haya visto una sociedad en toda la historia. Por los últimos meses ha emergido una frase, sin embargo, Venezuela se arregló. Con ello, el eslogan, gubernamental por cierto, alude a las últimas señales y medidas económicas pragmáticas que está impulsando el gobierno de Maduro y el crecimiento económico proyectado para Venezuela este año. ¿Pero realmente Venezuela se está arreglando? Sí y no, depende. Si la comparamos con la de hace 30 años atrás, imposible. Si la comparamos con la de 2019, en cambio, es probable. Y es que tocar un fondo tan profundo como el que tocó Venezuela a fines de la década pasada hace que la única opción que te quede es al menos no seguir empeorando, porque técnicamente se hace imposible. Ya a fines de 2018 el régimen de Maduro había empezado a dar señales de tímido pragmatismo con un discurso filtrado en el que hablaba con su círculo cercano de la necesidad de reformas, y luego en 2019 con una serie de medidas que The Economist destacaba ese año como incipientes pasos hacia una mayor apertura al mercado. En 2021 se produce la dolarización de facto, que no fue más que un reconocimiento de la realidad. No es que haya habido una dolarización, es que se permitió oficialmente realizar transacciones en dólares, lo que ya se hacía de antes que fuera legal. Los venezolanos viven con dólares, no con bolívares. Pues bien, el 14 de mayo pasado Maduro pareció dar un nuevo giro cuando anunció la apertura de entre un 5 y un 10% de varias empresas estatales, reconociendo que era una medida tomada ya que dichas empresas, hoy deficitarias, necesitaban capital. Además, anunció una ley para promover una inversión extranjera que durante años de expropiaciones fue repelida. De hecho, desde 1999 más de 50.000 empresas han sido expropiadas. ¿Y qué hace un Estado o cualquier entidad con 50.000 empresas? Por supuesto, la mayoría simplemente desaparecieron. Pero para entender si Venezuela se arregló, hay que entender de qué se arregló. Hubo dos cosas que antes que todo provocaron el colapso de Venezuela como un todo, y ambas se arrastraban desde antes de Hugo Chávez. Me refiero a la corrupción endémica y a la falta de diversificación de la economía, excesivamente dependiente del petróleo. Eso provocó el colapso del régimen anterior al chavismo y la llegada de este último al poder. Uno de los grandes problemas de Chávez fue que sus medidas fueron cosméticas, y pudo hacerlas porque el precio del petróleo, el cual vendía al mismo país al que atacaba políticamente, Estados Unidos, estaba por las nubes. Pero los problemas estructurales de Venezuela estaban maquillados, no eliminados. La riqueza sencillamente pasó de una maquinaria corrupta a otra. Y en 2013 pasó algo importante. Los estadounidenses descubren una técnica para extraer petróleo de manera más expedita y más barata en su propio territorio. La demanda estadounidense se esfuma y el precio del petróleo se derrumba. A partir de ahí el castillo de naipes se viene abajo. Las clases bajas siempre habían vivido la pobreza y la escasez, pero cuando esta comenzó a llegar a las clases medias y altas, cuando se empieza a cortar la luz de los hoteles, los venezolanos de esas clases, es decir, los mejor educados, huyen en masa. Más de 7 millones emigran. Sin personal calificado para manejar la economía, el Producto Interno Bruto venezolano se derrumba un 80% en 7 años. Y hoy el 94% de la población es derechamente pobre y sin educación para sostenerse en el mundo moderno. Las sanciones al petróleo venezolano y el congelamiento de activos ligados al gobierno de Maduro en realidad solo sirvieron para justificar su accionar por esos años. El daño ya estaba hecho, aunque ciertamente empeoró algo que ya
andaba pésimo. Pero junto al inesperado acercamiento con Estados Unidos que provocó la invasión rusa a Ucrania, el régimen también ha levantado el control de precios sobre ciertos productos y liberado de aranceles algunas importaciones. Todo lo anterior unido ha generado un cambio visible en Venezuela. De acuerdo a una nota del medio chileno EMOL, que recopila una serie de fuentes internacionales, Caracas parece revivir luego de una falta de gasolina que la dejara sin tráfico. Ahora ese tráfico ha vuelto, al igual que las farmacias, los supermercados con abastecimiento, las discotecas, las tiendas. Puede ser que el sector inmobiliario se vea beneficiado de haber una apertura mayor. De ahí viene el eslogan "Venezuela se arregló". Credit Suisse proyecta que la economía venezolana podría crecer un 20% este año. Recordemos, es un 20% respecto de la nada misma, pero es crecer al fin y al cabo. El FMI apunta a un 1%, pero lo hace con las cifras oficiales, por lo que paradójicamente el 20% es más creíble. Pero todo lo anterior significa que Venezuela ya no está muerta, pero sí gravemente enferma. Para el venezolano promedio hay una mejora, pero no el desarrollo prometido, no el paraíso, ni mucho menos. Los problemas estructurales siguen, pero tanto en Venezuela misma como en el resto de América Latina intentar siquiera hablar de Venezuela es imposible, porque tanto el país como la invasión, como la visión que se tiene del país están extremadamente ideologizadas. Prácticamente nadie acepta un análisis frío sobre Venezuela. Y es por eso que cuando el porcentaje que se habla de las empresas estatales en la bolsa de Caracas, una bolsa casi sin liquidez, los únicos que quieran comprar semejantes empresas vayan a ser los nuevos ricos venezolanos, algo así como los oligarcas que se formaron con la venta a precio de huevo de empresas estatales en partes que van desde Chile hasta Rusia, muy probablemente a nadie le extrañe. Una Venezuela arreglada, entre comillas, podría parecerse a Angola, donde una clase oligarca ligada estrechamente al partido gobernante de izquierda posee toda la riqueza. Ambos países son petroleros y yo estoy convencido de que es al modelo angoleño al que mira Maduro. Solo que Angola es más pragmática en su política exterior, mientras Venezuela insiste en ser un líder regional y quedarse callado cuando conviene es algo que parece que a un venezolano le resulta imposible. Por último, decir que se arregló es una exageración. Bloomberg News muestra que la economía venezolana necesitaría un crecimiento anual del 10% o más durante 18 años seguidos, es decir, sobrecalentar su economía durante 18 años seguidos para volver a los niveles que tenía en 1997, antes de que Chávez asumiera el mando. En todo caso, eso es difícil pero no imposible. La vecina Guyana, con la que tiene disputas territoriales, en 2 años, 2020 y 2021, creció a tasas inverosímiles y pasó de ser el país más pobre de Latinoamérica y el Caribe a ser la más rica medida por ingreso per cápita. 2020 no fue malo para todo el mundo y en Guyana lo saben. La diferencia es que mientras en Guyana saben quedarse callados cuando les corresponde quedarse callados, en Venezuela no saben hacerlo. Tarde o temprano Maduro la va a embarrar. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.